Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a meditar en nuestro tiempo con Dios en Éxodo 8, en los versículos 25 al 32. Por título, Fe por encima de la obstinación. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. En estos versículos vemos cómo el faraón trata de negociar con Moisés algo que Dios ya le había mandado. Vemos la plaga de las moscas, todos los estragos que causó en Egipto, y el faraón pues los trata de convencer para que ellos puedan ceder ante él. Sin embargo, aquí vemos a Moisés firme y rotundamente él le dice que no, que las cosas se deben de hacer como Dios las ha mandado. Aquí vemos dos situaciones. Cuando el mundo nos tienta diciendo que si cedemos, que si podemos poner una parte y el mundo otra parte y hacer una negociación. Pero recordemos lo que dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordemos también que Dios nos dice, a través de su palabra, Él nos dice que qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, o qué hay entre el templo de Dios y un ídolo. No hay ningún compañerismo. Y así como nosotros somos el templo de Dios, debemos de habitar y hacer lo que Dios nos está mandando. Dice la palabra que debemos de salir en medio del mundo y apartarnos, y no toquéis todo lo que hay en el mundo, lo que es inmundo, y Él nos recibirá. Dios nos recibirá. Aquí vemos cómo Moisés determinantemente le dice que no, que las cosas se van a hacer como Dios las ha mandado. Aquí también vemos cómo el faraón piensa que por su posición puede negociar con Dios, y solamente pues su arrogancia va a acelerar la destrucción. Continuamos con la lectura. En los versículos 28 al 32 nos dice: Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan del faraón y de sus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Los hombres de fe no se desaniman por la dureza del corazón de los incrédulos. Vemos cómo el faraón primeramente promete pues que va a dejar ir al pueblo de Israel, y Moisés le dice que entonces las moscas se van a ir al día siguiente. Pero el faraón no cumple, y Dios quita la plaga conforme a lo que Moisés le había estado pidiendo. Vemos de esta forma cómo Dios muestra su soberanía y la distinción que hace entre el pueblo de Egipto y los israelitas.
y quita las moscas en el término estipulado. Pero el faraón vuelve a endurecer su corazón. A diferencia de cuando recibió el llamamiento, Moisés mantiene la paz, siempre obedeciendo a la voluntad de Dios. Vemos cómo Moisés ha sido tratado por Dios a través de todo el tiempo que pasa y ahora él se mantiene con un carácter de paz, de tranquilidad. Nosotros también hagamos la voluntad del Padre y aunque vemos que el mundo comete toda clase de maldad, perseveremos como hijos de Dios sin desmayar. Del ensayo para meditar, nos trae lo que es el concepto de lo que es la ira. Nos dice que es el enfado o el enojo profundo. Aquí podemos afirmar que el enojo es un fuerte sentimiento de disgusto y que este se genera cuando uno se siente lastimado o insultado. Pero en la Biblia vemos la ira es un atributo de Dios. La ira de Dios es completamente diferente a la del hombre. El hombre cuando tiene la ira pierde la razón, se enfurece. Dicho de otra forma, es su santidad la que rechaza todo lo que sea sagrado. Si bien la ira de Dios tiene un lado fuerte, Él no es agresivo, por el contrario, la ira de Dios es una expresión de su naturaleza justa, la cual se niega a tener relación alguna con el pecado y espera con una paciencia ilimitada. Dios se llena de ira cuando alguien oprime a sus hijos. Por lo tanto, cuando esto suceda, debemos de recordar primero que también de nuestro Señor Jesucristo se burlaron. Y así podremos sentirnos agradecidos en medio de lo que se esté pasando, de cualquier injusticia. Si se encuentra frustrado porque se siente traicionado, ignorado e insultado, recordemos que el fuego de la ira de Dios, Él solucionará todo el dolor que sufrimos por las injusticias. Pero debemos poner nuestra esperanza en esta verdad. Nuestro Dios nos protege y corrige de todo mal. Creamos firmemente en que Él hará justicia según su voluntad y en el momento que Él lo crea y que Él sabe que es el momento correcto. Dejemos todo en manos de Dios. Hasta la próxima. Gracias.